Los trabajos arqueológicos emprendidos por el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, a través del Instituto Nacional de Antropología e Historia, en diversos sitios del territorio nacional, han logrado resultados sorprendentes, tanto por la calidad de las piezas rescatadas como por la magnitud de los monumentos descubiertos y restaurados que ya se suman al patrimonio cultural de los mexicanos. En complemento a los intensivos trabajos arqueológicos, se han abierto los museos de sitio en el espectacular Xochicalco, al sur del estado de Morelos, en La Quemada, Zacatecas, donde por primera vez se reúnen piezas referentes al sitio, y en Paquimé, Chihuahua, donde se instaló el Museo de las Culturas del Norte, que por su diseño y construcción recibió el primer lugar en la Bienal de Arquitectura 1995 de Buenos Aires. Estos museos son el resultado de un esfuerzo concertado en el que intervinieron el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, a través del Instituto Nacional de Antropología e Historia y los gobiernos estatales en conjunción con el Fondo Nacional para la Cultura y las Artes, elementos que sumados han dado como resultado estas modernas instalaciones. El Museo de Sitio de Xochicalco, el lugar de la Casa de las Flores, es extensión y culminación de los trabajos arqueológicos emprendidos en la imponente ciudad. La colección Xochicalca se incrementó, por lo que era necesaria la creación de un espacio para exhibir las sorprendentes piezas rescatadas, lo mismo que proporcionar servicios a la cada vez mayor afluencia de visitantes. Xochicalco es un sitio de tal importancia dentro del contexto de las culturas de Mesoamérica que fue reconocido como un monumento por los cronistas españoles del siglo XVI. No obstante, es hasta 1777 cuando sus ruinas son estudiadas por José Antonio Alzate, admirado por su arquitectura militar y la hermosura del entorno. Durante el siglo XIX, Xochicalco fue una escala obligada dentro de los recorridos históricos por el valle del actual estado de Morelos, siempre cercano a la antigua ruta de Taxco rumbo al Mar del Sur. En 1910, Leopoldo Batres emprendió la exploración y restauración del monumento central, conocido como el Templo de las Serpientes Emplumadas. Xochicalco se alza sobre una montaña, como recinto y fortaleza, protegido con portones y zanjas. Su auge se sitúa hacia el 700 después de Cristo y su eclipse alrededor del 950, cuando fue incendiado y destruido. Estos episodios históricos se abordan en el guión museográfico con una visión actualizada, sustentada en los resultados arqueológicos de los trabajos emprendidos durante 1992-1994. En el Museo de Sitio de Xochicalco se integran museografía y arquitectura en cuanto a texturas, materiales, espacios, atmósferas y trazos. Por medio de grandes serigrafías, se le ha dado un énfasis particular al complemento visual, donde se reproduce y se informa sobre la temática de cada sala. La dedicada a las manos creadoras nos introduce al mundo de la sensibilidad y el arte. Los moldes de cerámica fueron utilizados para reproducir en serie las efigies de los incensarios que formaban parte de los altares domésticos, como este, que representa a un felino, adornado con un moño, y a sus lados lleva símbolos del fuego. En la concepción prehispánica, los felinos fueron considerados como seres asociados con la luna, la noche y la humedad. Estas piezas reflejan la concepción del universo. Podían ser realistas, es decir, copiar la naturaleza sin modificarla, o bien podían abstraer del mundo lo sobresaliente para unir a ello la subjetividad del artista. Cada sala cuenta con una pieza excepcional que sirve para explicar su contenido temático, como la estela Dos Glifos, cuya importancia reside en que los signos calendáricos que tiene grabados señalan la posible fecha de la fundación de Xochicalco. En la sala dedicada a la fauna xochicalca, se exhiben piezas donde los animales o sus elementos mantienen una presencia dominante, como en esta escultura, donde se conjugan los atributos de la serpiente, o en estas baldosas con labrados de animales. Lo mismo que estos caracoles provenientes del Pacífico
que llegaban a la ciudad atraídos por su demanda. En el montaje se usaron bases aprovechando materiales provenientes de la misma excavación para situar a los objetos dentro de su contexto original, como estas flores de 5 pétalos que se encontraban empotradas en el remate del pórtico de la Acrópolis. Se trató de ubicar los diferentes elementos en sus posiciones originales: almenas en la parte superior, columnas, decoraciones o fragmentos de pintura mural. La museografía contempló el traslado de estructuras al interior del museo, ya que su conservación lo ameritaba, como el altar mural de las olas que perteneció al salón de la plaza principal de Xochicalco. Su policromía alude al agua y, por lo tanto, al culto de Tlaloc. Evitar que los admirables testimonios arqueológicos sean despojados de su contexto cultural es uno de los objetivos de los museos de sitio, es decir, las piezas rescatadas requieren no solo de seguridad, sino de una instalación apropiada. Como esta escultura, encontrada en su templo cueva, asociada al culto de la fertilidad, que ahora, puesta en exhibición, forma parte de un discurso que informa al público qué pasó en esta ciudad, cuál era la función de los monumentos, qué nos quiere decir cada una de las piezas. Parte de la ornamentación del juego de pelota norte, recién restaurado, consistía en grandes caracoles empotrados. Caracoles, conchas, estrellas marinas y agua son los signos y glifos que hacen referencia a Tlaloc. Son mudas plegarias al dios de la lluvia para lograr buenas cosechas. En Xochicalco se han detectado 3 juegos de pelota. El número 2 se localiza al este del montículo principal. Consta de un patio rectangular de 52 metros de largo por 9 metros de ancho, limitado en cada lado por una banqueta levantada y el muro en que están empotrados los anillos de piedra. Una de las piezas sobresalientes que fue rescatada en Xochicalco es el llamado Señor de Rojo, impresionante realización escultórica. La figura trasciende el aspecto temporal y nos transmite por su ritmo plástico un original concepto cíclico del tiempo, donde los mitos y los acontecimientos pasados se mezclan con el presente en una sola realidad. Bañado con cinabrio, el Señor de Rojo parece representar el movimiento detenido en el espacio. La gran figura descansa sobre el símbolo Olin, el glifo del movimiento asociado a la Tierra. Sobre su cabeza, un halo de plumas petrificadas manifiesta soberanía terrenal y divina. La escultura como tal es una presencia que sobresale en el acervo xochicalca y brilla entre las obras maestras del patrimonio cultural. Los enigmas del pasado son apasionantes retos para el hombre de todos los tiempos. Rescatar la memoria para ampliar y profundizar nuestra conciencia es un acto para el cimiento y desarrollo del porvenir. El norte de México es el gran espacio de una historia donde se unen las posibilidades del hombre y los recursos de una geografía de naturaleza a la vez áspera y sencilla, como las flores de la alta mesa, que liberadas de la niebla, resplandecen por el sol. Esta impresionante geografía cultural es el entorno de un gran sitio, La Quemada, en el estado de Zacatecas. Sobre el cerro de los edificios, dominando el valle de Malpaso, La Quemada se conforma de terrazas escalonadas, grandes plataformas y estructuras. El sitio funcionó como centro ceremonial, habitacional y de defensa. Por las huellas de incendio que se han encontrado, se infiere un ocaso violento del asentamiento.
Desde hace más de un siglo, la quemada había estimulado la imaginación de viajeros, historiadores y arqueólogos, cuyas hipótesis llegaron a confundir el sitio con el legendario Chicomostoc, el mítico lugar de las 7 cuevas, donde los mexicas permanecieron 9 años durante su peregrinación al Anáhuac. Con el objetivo de exhibir los materiales rescatados y dar una visión actualizada de la quemada, lo mismo que dotar a la zona de los servicios al visitante, fue necesaria la construcción del Museo de Sitio. Su diseño y planificación han logrado integrar más que un museo, un centro cultural al servicio de la comunidad. La maqueta que reproduce a la quemada muestra a escala un área de casi 1 km². Como en todo sitio mesoamericano, destaca la estructura del juego de pelota. En su costado oriente se levanta la pirámide votiva, que llama la atención por la pendiente de sus taludes. Hasta el extremo norte del sitio se encuentra el conjunto conocido como la Ciudadela, una serie de estructuras con carácter defensivo. El Salón de las Columnas, al sur, es el edificio más notable de las ruinas. El recinto probablemente tenía más de 5 metros de altura antes de ser incendiado y destruido. El carácter defensivo de la quemada lo evidencia la muralla que se alza sobre el cantil y circunda la ciudad. La integración del museo con el entorno es la propuesta del diseño arquitectónico que apoya un montaje didáctico, donde la naturaleza y sus recursos están integrados con el hacer del hombre, como los vegetales y sus productos, el maguey y el pulque, los nopales y tunas, las fibras que dan forma a los tejidos y a las jarcias. En la recepción del museo se ambientó un par de grandes columnas de mampostería con varios aplanados de barro. El toque dramático que sensibiliza es la reproducción de las huellas del incendio que arrasó a la quemada. El fruto de los trabajos arqueológicos acrecentó de manera sustancial el patrimonio arqueológico en la quemada, proporcionando nuevas piezas hoy puestas en exhibición. La arquitectura del Museo de Sitio se proyectó para integrarse tanto a los aspectos culturales como geográficos. Por su color, texturas, espacios abiertos que encuentran el amplio paisaje, el museo es una obra donde función y sensibilidad logran complementar los monumentos sin alterar los espacios históricos. El complejo museográfico contempla áreas de servicios para visitantes, así como para la atención de grupos escolares de las comunidades de la región. Se puso especial atención en que el museo también fuera accesible para los visitantes discapacitados. La organización del museo ha cubierto los aspectos riesgosos que se pueden presentar por imprevistos, tanto al personal como a los propios visitantes, contando con un departamento de auxilios médicos, así como protegiendo a las instalaciones y al acervo museográfico por medio de sistemas de seguridad contra incendio y cámaras de vigilancia. El discurso arqueológico está complementado por un sistema audiovisual que se inicia en el amplio auditorio del museo, donde el visitante recibe una introducción explicativa sobre los perfiles culturales de la quemada y su entorno en el tiempo. En la sala de exhibición, cada montaje, los elementos gráficos y las piezas están complementados por un video dedicado a los temas Loma de San Gabriel, Chalchihuites y La Quemada, por lo que el visitante recibe una intensa información sobre estas culturas asentadas en el territorio del actual estado de Zacatecas. Son notables los ejemplos de cerámica chalchihuites, como este plato con decoración de grecas y animales fantásticos. La copa, realizada bajo la técnica llamada pseudo-cloisonné, requiere del conocimiento y aplicación de elementos metálicos en la pintura, el realce y el cocimiento de la pieza. Se ha determinado, dadas las evidencias, que la cultura chalchihuites explotaba los amplios recursos mineros del norte de Zacatecas, como la turquesa, obsidianas de varios colores y cristales de cuarzo. La cultura chalchihuites se encontraba vinculada con una intensa red de intercambio que se extendía por el norte del actual estado de Zacatecas hasta el centro de Mesoamérica.
Es posible que este intercambio entre regiones extremas haya sido una actividad que identificara a las culturas de la Mesoamérica del período clásico. En un montaje dramático, se ha reproducido el templo de los cráneos de Altavista Chalchihuites, un sugerente encuentro de ritos, culto a la muerte, práctica del sacrificio o trofeos sangrientos ofrendados al sol. Los trabajos arqueológicos realizados durante los últimos años en el Valle de Malpaso y en el sitio han permitido un mayor conocimiento de la zona, estableciendo una ocupación de la Quemada desde el 400 de nuestra era, su apogeo cerca del 800 y el declive hasta el 900. Una serie de utensilios rescatados nos hablan de la sociedad que vivió en el sitio, así como piezas excepcionales que nos revelan su pensamiento y sensibilidad. Tal es este plato de barro, decorado con elementos geométricos y figuras zoomorfas de rasgos fantásticos, de indudable uso ceremonial, tanto por su fino acabado como por su singular simbología. Como un resumen visual, un gran montaje presenta los niveles estratigráficos de los trabajos de exploración y salvamento arqueológico del área de la Quemada, desde los restos de superficie hasta los que yacen en las entrañas de la tierra, los diferentes despojos humanos que marcan el paso de la historia. Estudios recientes verificaron la existencia de más de 170 kilómetros de caminos que cruzan el valle e interconectan a numerosos sitios arqueológicos menores vinculados a la Quemada. Si se considera la totalidad de sus elementos, la zona es singular en el mosaico de sitios mesoamericanos. Todos y cada uno de quienes intervinieron para hacer realidad el Museo de Sitio de la Quemada lo hicieron con la conciencia de que es necesario brindar un servicio de excelencia a estudiantes, investigadores y público en general. Las grandes extensiones del norte de México caen fuera del mundo tropical, pero su situación, su orografía, su estrecha relación con diversas regiones de Mesoamérica han permitido que el norte constituya una vertiente de expansión, una inmensa área de movimiento continuo que establecieron las rutas de la estepa, el desierto y la sierra. Una antigua tierra donde ha cobrado vida la epopeya del encuentro entre Norteamérica y Mesoamérica. A más de 2.000 kilómetros del centro de México, sobre las praderas de Chihuahua, se encuentra el sitio arqueológico de Paquiné, en el municipio de Casas Grandes, significativo por su monumentalidad, extensión e importancia comercial. Particularmente sensible fue la decisión de levantar un museo que albergara los restos arqueológicos, las expresiones artísticas, los temas de estudio y todos aquellos rasgos de las culturas prehispánicas asentadas en el norte de México. El carácter histórico y arqueológico, aunado a la fuerte presencia de las ruinas, la belleza natural de la zona y el clima extremoso del desierto, definieron las limitantes y potencialidades del proyecto para el Museo de Sitio. Por esta razón, el reto principal consistió en adaptar el nuevo edificio a la delicada naturaleza del paisaje. No se podía crear algo que rompiera con la estética y carácter del lugar. Hay referencias y coincidencias formales entre las ruinas y la nueva construcción. Concebido como una obra de integración y servicios, el Museo de las Culturas del Norte resulta un complemento indispensable para salvaguardar la riqueza patrimonial de los pueblos del norte de México y se erige como un centro de difusión y estudio de sus manifestaciones culturales. De ahí que la exhibición y su montaje sean producto de un trabajo interdisciplinario en el que intervinieron arquitectos, arqueólogos, restauradores, museógrafos, diseñadores gráficos, restauradores
y técnicos especialistas en diferentes áreas. El guión museográfico se remonta a los orígenes del poblamiento iniciado a lo largo de la Sierra Madre Occidental, cuando grupos de recolectores se desplazaban buscando las áreas donde abundaban las plantas comestibles. A medida que estos pobladores dominaban las técnicas agrícolas, ocuparon las márgenes de los ríos y dieron origen a la cultura de Paquimé. Paquimé mantuvo una organización social que le permitió tener influencia dentro de un amplio territorio que abarcó Chihuahua, Sonora, Arizona y Nuevo México. Establecieron rutas para comunicarse con las costas del Océano Pacífico y el Golfo de Baja California. Así, su época de apogeo va de las llamadas fases Buena Fe y Paquimé, cuando desplegaron sus características más notables. Fueron excelentes artesanos y sus productos fueron el medio de cambio para expandirse y consolidar una sociedad que alcanzó altos niveles culturales, la que se motivó con la creación de obras artísticas, hoy puestas en exhibición. Entre otras actividades, se dedicaban a la comercialización de las plumas de aves. Es evidente que la cría de guacamayas tuvo suma importancia por el papel que jugaban en la ornamentación personal y en los ritos y ceremonias relacionadas con la muerte. Se han encontrado en Paquimé decenas de entierros humanos y de aves, siendo significativo la gran cantidad de esqueletos de guacamayas. Se realizaron maquetas como esta, que reconstruye los conjuntos arquitectónicos notables por el manejo de sus unidades destinadas a actividades de índole cívico-administrativa, áreas rituales que abarcan patios de juego de pelota, así como complejas estructuras habitacionales de varios pisos sustentados por vigas de madera provenientes de la Sierra Madre. La intrincada ciudad se encuentra dotada con sistemas de agua potable y drenaje, las cuales en conjunto caracterizan las actividades de un asentamiento densamente poblado. Su arquitectura refleja el uso de técnicas peculiares de construcción, con sus salas interconectadas por originales puertas que trascienden la función para integrar una sucesión plástica de espacios y atmósferas. El material principal de construcción es el adobe colado, tradición caracterizada por una arquitectura hecha básicamente de adobe y lodo acumulado. En contraste con las técnicas modernas de fabricación de adobes, que se derivan de modelos árabes, el adobe prehispánico se hizo sin paja, sin ningún aditivo vegetal. Se fabricaban las formas donde se iba a construir el muro y se les llenaba con una mezcla de zoquete y gravilla. La labor de conservación y restauración de Paquimé es un logro de los especialistas restauradores de Lina, los que llevan a cabo, a pesar de los altos costos, un cuidadoso trabajo para mantener las estructuras e impedir que el barro, la materia prima por excelencia del sitio, se desmorone para siempre. Los restos arqueológicos manifiestan su pasada grandeza y un impresionante desarrollo cultural. Se estima que llegó a tener 2.000 habitaciones y salas comunales distribuidas en una superficie mayor a las 50 hectáreas, donde vivieron más de 10.000 habitantes. Rescatar de la oscuridad el esplendor y del misterio la revelación de los ancestros es conjugar nuestro presente y reafirmar la conciencia del futuro. Bajo el criterio de que los restos arqueológicos salvados permanezcan en el sitio, la planeación, construcción y diseño de los nuevos museos forman parte de los objetivos, hoy hechos realidad, en que se inscriben los proyectos arqueológicos. El Instituto Nacional de Antropología e Historia tiene bajo su responsabilidad salvaguardar el impresionante patrimonio monumental e histórico de México, único en la historia de la humanidad por su diversidad cultural, la profundidad de su pasado y su amplitud geográfica.